Vamos a hacer un ejercicio sobre evaluación de inversiones tomando en cuenta escenarios de ocurrencia. Vamos a considerar la tasa interna de retorno y vamos a tener como parámetro de referencia la tasa requerida de rendimiento y le vamos a añadir algunos otros cálculos como el punto de equilibrio, el valor total recuperado al final del periodo de estudio y un par de elementos relacionados con el análisis de sensibilidad. Bien, este sería el cuadro principal del análisis de la evaluación sobre una oportunidad de inversión que tengamos. Esta hoja de cálculo está dividida en tres secciones. La hoja de la evaluación, que es la que estamos observando en este momento. Después vamos a tener una segunda hoja que es el cálculo de la tasa requerida de rendimiento y nos vamos a basar principalmente en el modelo CAPM, que es Capital Asset Pricing Model de Sharpe y Lindner, que son los autores de ese modelo. Es un modelo de evaluación de activos de capital y se utiliza mucho para establecer la tasa requerida de rendimiento para una inversión. ¿Basado en qué? El modelo CAPM establece que la tasa requerida de rendimiento es igual a la tasa libre de riesgo más una compensación por el riesgo asociado a la inversión en la cual quiero hacer mi negocio. En este caso nosotros le estamos añadiendo una compensación por inflación. Así como hay una compensación por riesgo, también debe haber una compensación de la inflación. ¿Por qué la estamos añadiendo? Porque en algunos países la tasa de inflación es lo suficientemente elevada como para que afecte el rendimiento y el rendimiento real de lo que debemos esperar que produzca la inversión y se ve afectado por el nivel general de precios. Así que en otros países, por ejemplo en la mayoría de los países desarrollados, la inflación es muy pequeña. Entonces no se utiliza mucho esto de incluir la inflación dentro de los análisis de tasas requeridas de rendimiento. Por eso el modelo CAPM no la incluye. Nosotros vamos a hacer esa pequeña modificación para que se incluya y veamos cómo afecta la inflación esperada o la inflación que se supone que va a producirse en el periodo de estudio que estamos evaluando el proyecto, cómo influye en cuánto es lo que debe rendir esa inversión de manera que nosotros nos sintamos no solamente compensados por el riesgo que significa la inversión que estamos haciendo, sino por esa pérdida del valor del dinero en el tiempo asociado con la inflación. Eso es el análisis entonces que estamos incorporando aquí para poder saber si el rendimiento que genera la inversión es el adecuado para nosotros. La tercera sección del análisis que estamos haciendo en esta hoja de Excel es la hoja de datos. En este momento, para este caso, estamos considerando que es una inversión de tipo hotelera. Vamos a hacer una inversión para comprar o adquirir una propiedad que se va a utilizar como medio turístico, para recepción de turistas o de personas que por razones de viaje o entretenimiento pues van a ocupar esta edificación y estas instalaciones. En esta hoja, en las celdas amarillas, que es donde nosotros vamos a colocar los valores, los posibles valores de ocurrencia, empezando por el valor de la inversión
un análisis sobre los días de operación, la ocupación promedio, los días ocupados, el precio promedio por día y el ingreso promedio por habitación. Vamos a considerar la temporada alta, la temporada media y la temporada baja. Fíjense que todos estos son parámetros que normalmente se utilizan en el sector turístico y en el de hospedaje. Los escenarios que vamos a considerar, aquí están las variables identificadas y vamos a establecer un escenario normal de ocurrencia, un escenario medio y un escenario bajo. Repito, para los valores que vamos a considerar, los valores esperados que vamos a considerar para cada escenario, son los que vamos a colocar en las celdas que están en amarillo. El resto de la hoja de cálculo, si ustedes se fijan, son fórmulas. Donde quiera que usted elija una celda, ahí hay una fórmula. Así que estas no tenemos que preocuparnos por ellas, simplemente la hoja de cálculo ya realiza todas las transacciones y determina los valores para obtener, por ejemplo, los ingresos, los costos, la utilidad neta de cada uno de los escenarios. Entonces, muy bien, ya teniendo toda esta información en esta hoja que representa los datos, ahora vamos a calcular la tasa requerida de rendimiento para este tipo de negocio. Decía que de acuerdo con el modelo CAPM, la tasa requerida de rendimiento es igual a la tasa libre de riesgo, o sea, cuánto rinde en el mercado un activo que no tiene riesgo. Eso normalmente son lo que se llama los ahorros a la vista, o en el caso de los Estados Unidos son las letras del tesoro, a la cual no se le asocia ningún riesgo. Y en el resto de los países usualmente es una cuenta de ahorro en la cual pues rinde un valor que normalmente yo diría que es el más bajo del mercado, precisamente porque no tiene riesgo. Usted está en su casa tranquilo, va con su libreta de ahorro o su cuenta electrónica y va al banco y todos los meses le depositan un determinado porcentaje sin que se vea afectado prácticamente por ninguna eventualidad. Usted está tranquilo y está recibiendo sus intereses. Por eso se llama tasa libre de riesgo. Después hay una compensación por riesgo. Esa compensación por riesgo se mide de la siguiente manera. Observamos cuál es el rendimiento promedio del mercado. Este es un valor que normalmente se publica. Hay publicaciones oficiales sobre cuál es el rendimiento promedio de las inversiones en el mercado. Muy bien, a ese rendimiento promedio de las inversiones en el mercado se le resta la tasa libre de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Justamente queda lo que es la compensación promedio por el riesgo asociado a las inversiones en general en la economía. Esa compensación promedio por riesgo se multiplica por el factor de riesgo. Ese factor de riesgo es lo que se llama un beta, el valor de beta, que va a depender de las características del negocio. Un valor de beta igual a 1 significa que el negocio se mueve a la par del mercado. Si el mercado en su conjunto sube, entonces el valor del negocio también sube, los rendimientos del negocio también suben. Y si el valor promedio del negocio, el valor promedio del mercado baja, entonces igualmente así será el del negocio. Eso es un valor de 1. Si ese valor de beta es mayor que 1, significa que los valores de rendimientos esperados del negocio fluctúan de forma más que proporcional de lo que lo hace el mercado. Ese es el valor de beta.
Esos valores también son publicados usualmente. Hay revistas especializadas que publican ese valor de beta que se calcula. Se hace un análisis estadístico de los rendimientos del negocio, se compara con los rendimientos del mercado, se saca un coeficiente de correlación y por ahí se determina entonces ese valor de beta. Pues bien, la compensación por riesgo de ese negocio que nosotros queremos analizar, que en este caso se trata de un negocio de hotelería, pues lo calculamos, vamos al rendimiento promedio del mercado, le restamos la tasa libre de riesgo y lo multiplicamos por el factor beta del riesgo, que según las publicaciones anda alrededor de 1.15, es decir, los rendimientos del negocio se mueven de manera más que proporcional que lo que lo hace el mercado en su conjunto. Vamos a suponer también que la tasa libre de riesgo para el área geográfica donde se va a realizar la inversión es de 0.25%. Ese sería el rendimiento de los ahorros a la vista o la tasa libre de riesgo. Bueno, al hacer el cálculo, digamos que necesitamos conocer el rendimiento promedio del mercado, que en este caso consideramos que es 6%. El 6% viene a ser lo que en promedio todo el mercado en su conjunto rinde como resultado de las operaciones del negocio anualmente. Entonces, el rendimiento promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo, en este caso sería 6 menos 0.25 da 5.75, que es la compensación promedio por riesgo en el mercado. Si la tasa de inflación fuera 1%, ¿cuál sería la inflación no compensada? La inflación no compensada en este caso es 1.3%. ¿Por qué? Porque si la inflación es 1.5 y se compensa por la tasa libre de riesgo, que es 0.25, la diferencia daría 1.3%. La tasa requerida de rendimiento vendría a ser entonces, en este caso, de 8.1%, porque es la tasa libre de riesgo más la compensación por riesgo más la compensación por la inflación. Y así vamos a obtener que este negocio debería rendirnos mínimo un 8.1%, siguiendo el modelo CAPM, que dicho sea de paso, y repito nuevamente, el modelo CAPM llega hasta la compensación por riesgo, es decir, solo compensa, toma en cuenta la tasa libre de riesgo más la compensación por riesgo. Nosotros le estamos agregando esta parte de la compensación por inflación. Y también, nuevamente, insisto, en países normalmente, estas economías avanzadas, estos países desarrollados, estos países de libre mercado, donde tienen más o menos cierta estabilidad, pues no utilizan esta parte de la compensación de la inflación, porque las tasas de inflación normalmente están por debajo de las tasas de rendimiento del mercado y por lo tanto no hay que compensar esta parte de la inflación. Muy bien, este es entonces el análisis de la tasa requerida de rendimiento.